Bienvenidos a Entre Líneas. Yo soy Carla y en esta ocasión vengo a platicarles sobre este libro que se llama Brujería, una historia de 13 juicios por Marion Gibson. Marion es una escritora, investigadora, historiadora y profesora británica que se especializa en brujería y literatura del Renacimiento. Ella ha publicado muchos escritos sobre la construcción de la bruja para comprender cómo surge esta historia y cómo se moldean en la cultura actual. También este libro, por lo que se me hizo la verdad muy interesante y me gustaría compartirlo con ustedes, es porque está basado en hechos reales. Ella como investigadora, pues retoma todas estas evidencias que hubo sobre los juicios de Salem, los juicios de Perle, que fueron los de Inglaterra, así como juicios también en África o en otros lugares de Estados Unidos y Europa, y nos muestra cómo fueron estos procesos y cómo obviamente estaban dirigidos hacia la mujer, ¿no? Y básicamente pues todos eran mujeres porque estaban culpadas de ser brujas. Bueno, para que se den más o menos una idea, más o menos en los juicios de Salem, que yo creo que son los más famosos y que ubicamos ahí, que fue lo de las brujas y que esta referencia nos hace recordar a esta ciudad en Estados Unidos, se enjuiciaron más o menos a 200 mujeres. Nada más fueron ejecutadas 20, pero aún así es una gran cantidad porque sabemos que las brujas pues realmente no existen y se les culpó por muchísimas cosas. Y eso es lo que analiza ella en este libro mediante todos estos juicios para que nosotros los vayamos como observando, nos empapemos un poco más de cómo surge la figura de la bruja, ya que ella dice que esto fue un momento clave en nuestra historia para entender cómo es esta construcción de la mujer y qué se quiere como controlar, cómo se busca controlar por este medio. Mario nos explica que la figura de la bruja como tal es una construcción histórica, cultural, religiosa, política, que fue creada durante muchos siglos para poder explicar desgracias y al mismo tiempo poder controlar a las mujeres, ya que esto surge siempre en una época en la Edad Media donde se usaban muchos remedios con plantas, ¿no? Es por eso que a estas mujeres, las mujeres se creían en amuletos, en el poder curativo de las plantas, ¿no? Que hacían sus menjurjes para sanar, eran catalogadas como brujas, porque obviamente tenemos una población que le da miedo y que empieza a ver desgracias, no sé, la peste, inundaciones, incendios, ¿y a quién se le culpa? A estas mujeres que practican según ellos la brujería por medio de la naturaleza, por medio de las plantas, porque hay que recordar que las brujas también están asociadas mucho al poder de la naturaleza, ¿no? Que todo su poder viene de la tierra, de las plantas, de los árboles. Entonces es por eso que estos religiosos dicen que esto está mal y que está prohibido, entonces, y que era del diablo. Pero recordemos que también había también brujos, bueno, se decía que había brujos, pero realmente el 80% era hacia las mujeres y se quería controlar a esta población. Entonces, ¿qué se generó? Que eran mujeres malas. Pero ¿qué tenemos como asociación de mujeres malas a las brujas? Pues son mujeres que a veces eran independientes, que no se quedaban calladas, eran mujeres que en muchas ocasiones ya estaban solas, que no tenían un marido. Entonces, ¿cómo la religión decía que esto estaba mal? Y era una forma de controlarlas, ¿no? Porque estas mujeres que eran independientes, pues no le respondían a nadie. Y en esta época, recordemos que era muy importante que ellas tuvieran un marido, porque el marido era el que tomaba las decisiones en casa y como que él era el responsable de ellas. Al no haber esta figura del matrimonio, pues ellas básicamente eran libres de ir y venir como querían. Y por esto las más enjuiciadas pues eran viudas, ancianas, parteras, mujeres también prostitutas, que eran libres en un sentido de la palabra, porque recordemos que también en esa época pues las mujeres tenían muchas limitantes, pero tal vez eran un poco más libres de que las mujeres casadas o que estaban en edad casadera para buscar marido, ¿no? Y estas mujeres desafiaban las normas sociales. Es por eso que se busca crear un método para controlarlas y es cuando surge la figura de la bruja. Las empiezan a criticar, las empiezan a señalar, empiezan a querer controlarlas cada vez más. Y todo desata por la histeria, porque como bien dijimos al principio, pues realmente las brujas no existen. Es una narrativa creada para
señalar a algún tipo de mujer de diferentes épocas. Y también nos explica cómo estas etiquetas, aunque hayan pasado 100 años, siguen vigentes, cómo en muchos sectores también todavía se busca controlar a la mujer, cómo las mujeres a veces independientes, las mujeres que tienen una opinión, que tienen tal vez un trabajo mayor remunerado que un hombre, son catalogadas como mujeres histéricas, que realmente se lo ganaron haciendo favores sexuales, que no tienen la capacidad mental, ¿no? Que realmente solo están esperando para tener un marido. Estas ideas surgen de esto, de que las mujeres tal vez no son tan capaces como los hombres, que las mujeres tendrían que estar como en un molde y cuando se salen de este molde pues está mal. Y estas etiquetas las vemos hoy en día, que todavía no desaparecen y tal vez es algo que estamos luchando todavía para que desaparezcan, pero vamos paso a pasito, ¿no? Ella nos dice que llevamos todos estos siglos haciéndolo y todavía actualmente pues sigue vigente, ¿no? En especial cómo las mujeres se nos exige cada vez más, ¿no? De pertenecer a un grupo, a querer etiquetarnos y cómo cuando es más difícil ya encasillarlas, es cuando viene esta como choque entre unos y otros por el control, por tener siempre el control. Pero ¿qué viene? ¿Cómo se controla a este tipo de mujeres o por qué las acusan? Es por la histeria. Y ahorita esta histeria se relaciona también ahora a las redes sociales. ¿Y cómo esto de las redes sociales? Vamos a analizar un poquito más cómo es que surge esta figura de la bruja como tal. Y es porque hay una desgracia en un pueblo, en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Siempre se seguía un patrón y el patrón era el miedo y la histeria. Eso es lo que se buscaba provocar. Entonces, ¿cómo eran estas señaladas estas mujeres? Es que ocurría una desgracia, una tragedia en el pueblo, una inundación, un incendio. No se esparcían rumores de no, es que yo vi quemando a esa mujer algo en el bosque, es que yo la vi invocando algo. Señalaban a alguien. Luego, bajo tortura, porque la acorralaban y la apresaban, pues ella confesaba de sí, sí, soy una bruja, y denunciaba según a otras brujas, a otras mujeres con las que tal vez compartía y que conocía, y es cuando empieza una persecución en cadena por estas mujeres. Es por eso que se enjuiciaron tantas mujeres que realmente no eran brujas, pero pues al acusarse unas a otras, pues decían, sí, todas están juntas y es este Alaquerre, y pues las vamos a enjuiciar a todas y las vamos a condenar porque realmente, y lo vemos en el libro, no hay pruebas suficientes que no sea el miedo, la histeria, el señalamiento para enjuiciarlas, no hay ninguna otra prueba. Entonces, al hacer esta histeria colectiva, pues afectaba a todo el pueblo, y entonces todo el pueblo realmente creía que estas mujeres eran malas y eran brujas, ¿no? Y este fenómeno es justamente es lo que les decía, lo podemos ver en el mundo actual donde las redes sociales, los medios de comunicación, es una plataforma muy grande, donde hay veces que compartimos información que realmente no sabemos de dónde viene, no hemos comprobado si es real o no, y tenemos ya esta moda de cancelar o funar a alguien, y a veces no nos tomamos el tiempo, no vemos de dónde estamos cogiendo esta información, y ya se nos hace fácil compartirlo, decir, sí, esta persona hizo algo malo, esta persona es mala, ¿no? Y empezar a juzgar a esta persona sin tal vez a veces conocer todos los hechos. Yo no digo que en todos los casos sea así, pero la mayoría de las veces no nos detenemos un poco a pensar de dónde viene esta información y estamos provocando una histeria en cadena. No sé si también ustedes han visto, hubo un experimento social donde un grupo de personas empezó a correr por la ciudad. Entonces pasaban por la calle corriendo. Entonces la gente no sabía qué estaba pasando, pero por inercia, por seguirlos, porque no sabían qué estaba pasando y el miedo a lo desconocido, corrían con ellos. Y se iban de lo que estaban haciendo y corrían atrás de esas personas hasta que al final se dieron cuenta que, bueno, la historia termina en de que estaban corriendo, llegan a un punto donde realmente no pasa nada, pero podemos ahí ver cómo este miedo a lo desconocido es algo tan poderoso que nos hace que realmente no estemos en peligro inmediato, pero quiero salir de esa situación y voy a seguir a todos, sin saber realmente que tal vez estamos corriendo hacia el peligro. Es por eso que justamente en la actualidad se usan las redes sociales para esto, para evidenciar a veces a muchas personas que hacen un acto malo, estamos más conectados con las noticias y todo, sí, pero también creo que es muy importante ver de dónde vienen, así, y de quién estamos tomando también esa información y ser un poco más objetivos en el sentido de cómo la tomamos, con quién la compartimos y qué ponemos para compartirla, ¿no? Porque si no, seguimos enjuiciando personas que a veces
Como les digo, no digo que sea en todos los casos, pero muchas veces pues no sabemos realmente qué hicieron y solo por compartir una noticia, tal vez ya pasó hace 20 años y la compartimos actualmente y ya no tiene esta vigencia por no informarnos correctamente. ¿Y cómo podemos dañar a poblaciones enteras? Uno de los que nos dice mucho ella, la autora, es que la brujería era una herramienta de control social y político, porque lo podemos ver en distintas épocas de nuestra vida, cómo ha servido realmente para esto. Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerden de la peste, que fue una epidemia que atacó toda Europa casi y eliminó a mucha de la población. Entonces, muchas personas culparon sin saber a los judíos porque decían que envenenaban el agua y los pozos, entonces esto provocaba la enfermedad y justo por eso pues se moría la gente. Pero esto se comprobó que era falso porque la peste venía de otro factor, pero el mal pues ya estaba hecho, se creó un sesgo hasta hacia esta población, perdón, y se les culpaba por un mal, una epidemia, pero fue para controlar un sector de la población. ¿No? Para señalarlos como que ellos estaban mal y eran malos y se usó esta tragedia para hacerlo, ¿no? Es por eso que nos dice que la autoridad casi siempre busca pues un control mayor, algo no tan, no sé, no nos vayamos tal vez tan lejos, ¿no? Las consecuencias de que en Estados Unidos, por decir que fue la casa de brujas moderno, le llamaban, fue el macartismo, que fue en Estados Unidos en los años 50, donde un senador de Estados Unidos, Joseph McCarthy, encabezó investigaciones arbitrarias sin ninguna prueba contra personas por decir que parecían comunistas. O sea, no importaba qué estabas haciendo, si tú parecías comunista en criterios arbitrarios, eras detenido, torturado, ¿no? Y muchas personas fueron detenidas arbitrariamente y muchos fueron encarcelados y esto se manejó por proteger al país, ¿no? Porque básicamente te detenían y no importaba y después veían si eras culpable o no, pero mientras ya ibas a estar torturado. Entonces, ¿sobre qué se escudaron ellos? Sobre que te tenían que proteger el país y básicamente por eso eran libres de hacer con lo que quisieran con una población. Y esto era súper arbitrario porque si eras distinto al molde que ellos tenían, que claramente era ser blanco, alto, ¿no? Bien parecido tal vez, si te salías de este molde, ya, eras comunista. Si te veías un poquito extranjero, estabas de espía para los rusos, ¿no? Para el sector comunista. Y esto es muy peligroso porque mucha gente fue encarcelada, asesinada y nadie protestó porque veníamos justo sobre esta bandera de que pues es por el bien común, es por el bien del país y porque el comunismo es tan malo que tenemos que salvarlos a todos y no importa cómo. Esto es lo que justamente nos dice la autora, ¿para qué sirven estos juicios? Es para analizar cómo nos afectan, cómo esta construcción de la bruja nos afecta hoy en día y nos sigue afectando. No, obviamente, pues lo relacionamos con problemáticas actuales, pero vemos qué tan vigente está. Justamente a mí por eso este libro me pareció muy interesante. Está escrito en ensayo, tal vez es un poco difícil para algunas personas como seguir tal vez el ritmo de la investigación, pero la verdad, léanlo, vale muchísimo la pena. A mí me pareció un libro muy bueno, donde este plus de que sean historias verdaderas a mí me encanta porque me deja con sabor de saber más y más sobre qué estuvo pasando en esa época, porque obviamente muchas historias no fueron documentadas, se han perdido con el paso del tiempo, pero de las que tenemos documentación es muy interesante ver esta analogía que hacen las personas para culpar a alguien y cómo empieza de poquito en poquito hasta poder asesinar a alguien. Pero bueno, espero les guste, lo lean, si ya lo leyeron y tienen una opinión, pues déjenmela en los comentarios.